día a todos los que nos están mirando en esta hora. Somos Ministerio Iglesia La Voz del Pueblo y queremos hacerte la más cordial invitación a ti que nos estás mirando en esta hora, que vengas y nos visites. Nuestros servicios son los días miércoles a las 7:30 de la tarde y también los días domingos a las 6:30 de la tarde y con el pastor Edwin Barrientos. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, te hacemos la cordial invitación. Será un privilegio tenerte y conocerte, de igual manera poder estrechar tu mano físicamente y darte un fuerte abrazo. Me gustaría hacerlo así, de que te hacemos la invitación a que vengas, te goces con nosotros y también, ¿por qué no?, poder orar por tus necesidades, que es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad, pero también será un placer poder conocerte. Y cierro con las palabras del salmista David, que dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que ven con nosotros y ven a gozarte. Será un verdadero placer tenerte. Dios te bendiga. Quiero meditar Nehemías capítulo 1. Cuando lo tengan me responden con un amén. Iba a tocar un tema de liderazgo, pero vamos a aplicarlo a nivel de iglesia. Cuando lo tengan me responden con amén. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Todos lo tenemos. No lo vaya a buscar en el Nuevo Testamento, hermanos. Versículo 1 dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Señor, no solo entender, Señor, tu palabra, sino que, Señor, también comprender de la necesidad, oh Dios. Te pedimos que levantes ministros, que levantes hombres y mujeres con el corazón y la visión de Nehemías, oh Dios, que puedan trabajar, Señor, de acuerdo a la necesidad, Padre, no importando, Señor, la recompensa, sino que solamente trabajando para tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Cuando hablamos de Nehemías, el trasfondo histórico de Nehemías es el 500, el 605, cuando Nabucodonosor llega y se lleva en cautiverio a Judá con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 hebreos, ¿correcto? Nehemías es el resultado del cautiverio que pasó en Jerusalén, en Babilonia. Hemos escuchado esta historia, pero ese es el trasfondo político. Ahora bien, algo que me llama mucho la atención de Nehemías es de que, y quiero que nos vamos a enfocar en todo el libro de Nehemías hoy, unos 20 minutos, 15 minutos voy a enseñar, pero quiero que sea lo más sustancial posible. Primer punto, Nehemías miró la necesidad. Y Nehemías no anduvo pidiendo llamados, como muchos hoy en día hacemos. Señor, ¿cuál es mi llamado? Preguntando cuál es tu llamado, ¿correcto? No sé si usted ha hecho esa pregunta o esa oración a Dios: Señor, ¿cuál es mi llamado? Nehemías no se preocupó por andar pidiendo llamado o andar buscando llamado. Nehemías solamente miró la necesidad y dice que se entristeció su corazón porque había una necesidad muy grande y no había quien se levantara. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres que miren la necesidad y, en vez de ocupar el dedo para señalar, ocupen sus manos para trabajar. Hombres
y mujeres con el corazón y la determinación de Dios, que se preocupen por la obra de Dios, que se preocupen por el ministerio de Dios, que puedan ver a la gente, a sus hermanos, que los puedan ver como Cristo los mira, como gente que fueron comprados a precio de sangre también, como gente necesitada y no como solo rebeldes. Nehemías es un personaje muy interesante en la Biblia. La mayoría de escritores en cuanto al liderazgo hablan de Nehemías. Pero lo cierto es que Nehemías miró la necesidad, se detuvo y miró la necesidad. Hermanos, ya estás en el primer paso. Ya miraste la necesidad que hay en el ministerio. Ahora, falta el segundo paso. Pedir el corazón de Dios para poder sentir esa compasión y el deseo de trabajar y poder poner manos a la obra. Quiero que vaya conmigo en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Interesante, ¿no? Que Nehemías no oró ni ayunó por su necesidad, porque te aseguro que Nehemías tenía necesidades. Pero él comprendió que la necesidad que tenía el pueblo, o sea, la necesidad de la iglesia, era superior a su necesidad. Hay una frase muy interesante que la menciona Rick Warren y dice: con el liderazgo se echa a perder un ministerio o con el liderazgo se levanta un ministerio. Es una realidad muy grande. La frase famosa de la escritura: la mies es mucha y los obreros son pocos. Desde hace más de 2000 años esta frase se ha hecho muy común. ¿Y sabes por qué se ha hecho muy común? Porque no hay nadie que diga: heme aquí, Señor, y envíame a mí. Ahora bien, primer principio de Nehemías: miró la necesidad. Segundo, tuvo compasión por lo que pasaba. Y tercero, Nehemías oró. Ahora quiero analizar contigo la oración de Nehemías. Es muy poderosa la oración de Nehemías. Quiero que vaya conmigo al versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esta frase, esta oración de Nehemías me llamó mucho la atención porque Nehemías tiene una adoración constante con Dios. Y qué importante es, hermano, la oración en el liderazgo. Qué importante es la oración en el cuerpo de Cristo. Poder orar unos por otros. Cuando usted mira Santiago capítulo 4, usted va a encontrar que dice que, y el capítulo 5, que Dios está hablando de la oración. Y dice que el poder de la oración es fuerte. Y que oremos unos por otros. En la Biblia usted va a encontrar este mandato que la iglesia debe de orar unos por otros, unos por otros. Nehemías tal vez no había leído, bueno, te aseguro que no había leído porque no estaba escrito en el Nuevo Testamento, pero Nehemías dice: oré todos los días sin cesar por el pueblo porque había mucha necesidad. ¿Cuánto tiempo no te has detenido tú a orar, olvidándote de tus problemas por orar por la necesidad de tu hermano? Me llama mucho la atención que Nehemías dice: reconoce el pecado de la casa de Israel, pero también reconoce su pecado. Yo creo que la persona de éxito en la vida no es aquella que tiene la facultad de ver los pecados de los demás, sino que tiene la facultad de también mirar sus pecados. Porque yo creo que un juicio correcto
se hace cuando uno mira con su propia lupa y balancea el pecado, la falta de los demás con el pecado de uno mismo. Y cuando se presenta ante Dios dice, Señor, yo también he pecado. Yo también he fallado, Señor. No solamente perdónalos a ellos, también perdóname a mí, porque yo también transgredí la ley. No sé si me estoy dando a entender, pero qué importante es la oración de Nehemías. Y qué importante es tener este concepto de Nehemías. Ahora bien, sigamos al versículo 11. Versículo 10, perdón. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con tu gran poder. Oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito y tu siervo dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esa parte me llamó la atención. Cuando Nehemías exalta el poderío, la grandeza, la soberanía de Dios. Pero me llamó la atención algo de este versículo, que dice, pon gracia. Pon gracia. ¿Sabes que esta oración yo la hago constantemente? Si no es que todas las veces que me arrodillo, Señor, dame gracia para con los hermanos. Porque he entendido en el transcurso del ministerio que el hecho de que seamos parte de la iglesia o vengamos a la iglesia no significa que todos vamos a colaborar y vamos a empujar la barca juntos. Tiene que ser por gracia. Ahora bien, Nehemías, ¿cuál era el problema que pasaba Nehemías? No sé si alguien sabe, pero en el 586 viene un hombre, un personaje muy interesante, Nabucodonosor, y destruye el templo de Israel, destruye las murallas de Israel, destruye absolutamente todo Nabucodonosor. Y llama mucho la atención que todo estaba destruido, pero dice la Biblia que Nehemías miró y preguntó qué pasaba, porque los ancianos, recuérdate que los ancianos se habían quedado en Jerusalén, porque Nabucodonosor solamente llevó a los príncipes, a los más robustos. Y Nehemías pregunta por esa gente olvidada. Nehemías pregunta por esa gente atormentada. Y dicen, los muros están derribados, el templo está derribado. Y Nehemías se preocupó en gran manera. Surge la pregunta, yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo tú miras el ministerio? ¿Estás puesto a pensar la necesidad del ministerio? Sí, pastor. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer para aportar para esa escasez o esa crisis que tiene el ministerio? Hay que ser como Nehemías. No solamente mirar la necesidad, sino que dolerse por la necesidad y ensuciarse las manos por esa necesidad. Nehemías dijo, ok, voy a pedir gracia a Dios, primero voy a orar, Señor. Todo este mal que está pasando es porque el pueblo ha pecado, Señor, porque no solamente el pueblo ha pecado, también yo he pecado, Señor. Perdónanos con tu mano poderosa. Y Nehemías exalta la bondad de Dios, pero dice, dame gracia para con el rey. Ahora la pregunta es, ¿por qué Nehemías pidió gracia? Uno, lo vemos en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Porque Nehemías quería reedificar los muros. O sea, Nehemías no pidió gracia para él mandar. Él dijo, yo me quiero ensuciar las manos. Yo quiero levantar esos muros. Hermano, tiene que haber alguien que se levante en este año y decir, yo también quiero levantar los muros de oración. Yo también quiero ser el instrumento para sanar esos corazones dañados. Yo también quiero ser el instrumento por el cual Dios va a traer almas. Tiene que haber alguien este año que sea como Nehemías, que se levante en oración, que se levante con un corazón compasivo y que diga, yo también quiero marcar la diferencia. Yo también quiero ser parte, ya no quiero solamente sentarme, ahora quiero sudar también, ahora quiero llorar también. Yo sé que Dios quiere usarme también. Señor, yo quiero que tú me uses.
Este es el año, hermano, que tú seas como un Nehemías, que tenga el corazón de Dios, que mire la necesidad, que pida gracias, Señor. Y créeme, si tú estás dispuesto a levantarte, Dios está dispuesto a respaldarte. Nehemías dijo, yo no quiero mandar, yo quiero ensuciarme las manos. Nehemías tenía un concepto correcto de liderazgo. Quiero que vayamos más adelante. En el capítulo 4 de Nehemías usted puede ver que el pueblo de Israel, todas las murallas estaban derribadas. Nehemías levanta un grupo y comienzan a reconstruir los muros, ladrillo por ladrillo. ¿Sabe por qué? ¿Quiénes han visto cuando una casa derribada de ladrillo, de cemento? ¿Verdad que hay montones? Y lo primero que usted tiene que hacer para reedificar algo, ¿qué tiene que hacer? Mover todo eso, correcto, quitar lo que hemos trabajado en construcción, quitar todo eso primero antes de. Y eso es lo que primero hay que hacer en el corazón de nosotros. Primero orar a Dios para que Dios quite toda la inmundicia de nuestro corazón, todo pecado de nuestra mente y comenzar a remover, hermano. Si tú estás dispuesto a levantarte hoy, lo primero que tienes que hacer es remover todo prejuicio que puede haber en el liderazgo. ¿Y qué pasa que ese hermano es creído? ¿Y qué pasa que ese hermano es altanero? ¿Qué pasa que ese hermano es altivo? No, espérate, quítate los prejuicios primero, acércate y rompe esas barreras. Porque no vas a poder edificar si no quitas esos prejuicios de tu vida primero. Muchas veces tenemos un concepto muy erróneo de la persona porque alguien dijo de que la persona es así, pero nunca nos hemos acercado a ellos para conocerlo. Es momento de quitar esos tumultos de ruina que hay en nuestras vidas, ¿correcto? Ahora bien, quiero seguir más adelante. Les dije que iba a predicar 20 minutos. Versículo 4, capítulo 4, usted puede ver que Nehemías tenía algo interesante. Dice que él con una mano tenían el arma y con la otra mano estaban reedificando el muro. Hermano, van a haber momentos. Y te aseguro algo, que si tú decides levantarte este año, van a haber momentos que con una mano vas a tener el arma, pero con la otra mano tú vas a estar edificando, Puede ser que alguien te dañó el corazón, pero tú vas a decir, ya no puedo, pero ahí está la área espiritual donde vas a descargar tus cargas ante Dios y Dios te dice, levántate porque lo que está pasando solamente es un proceso, porque yo te quiero llevar a una área más alta. Por eso yo siempre oro que el líder debe de tener el corazón de pastor, porque todo liderazgo tiene que estar dispuesto a sufrir por la obra de Dios. Amén. El liderazgo tiene que comprender de que es líder no por profesión, sino por vocación. ¿Quién sabe la diferencia entre ambas cosas? Cuando tú eres llamado por vocación, primero, la palabra lo dice, valga redundancia, la vocación es un llamado que Dios te hace y tú respondes a ese llamado de Dios, ¿correcto? Cuando miramos las cartas pastorales, podemos ver principios eternos, estructurados para el liderazgo. Uno, que el líder sea marido de una sola mujer. Dos, que el líder sea un hombre que sepa poner orden en su hogar. Tres, que el líder sea lleno del Espíritu Santo. Cuatro, que el líder sea de un carácter o un temple coherente. Cinco, que el líder tenga la capacidad de enseñar la escritura. Y cuando uno mira todos esos parámetros que el apóstol Pablo plasma hacia el liderazgo, uno dice, interesante, porque usted se da cuenta en todos esos parámetros de liderazgo, Pablo no está hablando solamente de la capacidad del liderazgo o de la capacidad de la persona. Pablo está hablando del carácter de la persona, del ser de la persona. Y eso es importante y es lo que quiero llevarte ahora. Las cartas, o por lo menos Nehemías, si te das cuenta, Nehemías tenía tanto cuidado del mismo que primero lo que hizo fue orar a Dios.
Antes de ponerte metas en el liderazgo en este año, recuerda esto, que la obra es de Dios y todo tiene que emanar del cielo a la tierra, y para que eso pase tiene que haber una conexión con Dios mismo. ¿Sabes tú? Cuando hay una historia muy interesante, cuando estaban dos astronautas perdidos en el espacio, llegó un anuncio y les dijeron: estamos perdidos, no tenemos nada para regresar en casa. Yo tengo a mis hijos, tengo a mi esposa y no quiero morir en el espacio. Así que vino el presidente y llamó a todos los científicos, eran como 50 científicos, los encerró en un cuarto, le preguntaron: ¿qué tienes allá? Le dijo: solamente tenemos una pluma, un calcetín y un sombrero. El presidente encerró a los 50 científicos y los encerró en el cuarto. Le dijo: ahí hay gente que tiene hijos, ahí hay gente que tiene familia acá y que quieren venir acá a vivir con su familia. Así que ustedes no van a salir de acá hasta que diseñen una estrategia en cómo traerlos del cielo a la tierra. Solamente tenían un calcetín, un sombrero y un lápiz. Pasó un día, nada, pasaron 2 días hasta que se les prendió el foco y los pudieron traer. Pastor, ¿a qué quiere llegar con eso? Es que, hermano, muchas veces uno de los problemas del liderazgo es que está esperando tener otro cohete para ir al espacio y traerlos en otro cohete. Pero no sabes, Dios te va a usar tal como tú eres. Si solamente tienes un lápiz y un cuaderno, y tal vez, mira, pastor, solamente tengo un lápiz y un cuaderno, no te preocupes. Es lo que necesitas para hacer la obra de Dios. ¿Por qué, pastor? Sí. ¿De qué me sirve un lápiz y un cuaderno, hermano? Métete a la oración y lleva ese lápiz y un cuaderno, y créeme que Dios te va a mostrar y te va a decir lo que tú vas a hacer en el ministerio. Todos se quedaron asombrados cuando un jovencito de 16 años agarra una honda, 5 piedras, a pelear con un guerrero. Y todos dijeron: ¿por qué? ¿Por qué no lleva la espada? Saúl le dijo: ponte mi armadura. Un consejo: no trates de ponerte la armadura y la unción de alguien más. Dios te va a usar como tú eres, bajo tu capacidad. Y dijo David: no me queda, no es mía, yo no soy guerrero como el índole tuyo, está muy pesada, llévate mi espada. No puedo con la espada porque no era de él. Dios te va a usar con lo que tú eres. Y David dijo: yo solamente puedo usar la honda y 5 piedritas, lo único que necesito. Hasta Goliat se sintió ofendido. ¿Cuál es la lección de esto? Que Dios te va a usar con lo que tienes. Si Dios te llamó con lo que tú tienes, Dios te va a usar. Y Dios te va a ir dando, conforme el tiempo, las herramientas correctas para poder vencer y tener éxito en el ministerio. Lo que tú tienes hoy es lo que necesitas, es lo que Dios quiere usar. Nada más, nada menos. Es lo que Dios necesita para poderte usar. La pregunta es: ¿estás dispuesto a experimentar esta aventura que viene con Dios? ¿Estás dispuesto a que Él te use y tú dejarte usar por Él? En el transcurso de Nehemías, casi voy terminando, en el transcurso de Nehemías, en la obra que él tenía, eran momentos difíciles, tenían perseguidores, porque, como mencionamos el domingo pasado, uno de los peores enemigos está más cerca de nosotros. Yo te doy un consejo en este año: si vas a decirle que sí a Dios, nunca le cuentes tu sueño a quien no está dispuesto a soñar contigo. Porque uno de los peores errores que puedes hacer es contarle tus sueños a quien no está dispuesto a soñar contigo. Mira a José. Recuerda eso y nunca lo olvides. Ponlo como un lema en tu vida. Escucha a todos, pero que no todos te escuchen a ti. Te va a servir para toda la vida. Sea amigos, que todos sean amigos tuyos, pero tú no seas amigo de todos. Eso te va a servir para toda la vida en el ministerio. Ahora bien, quiero ir avanzando
Quiero que vaya conmigo al capítulo 8 de Nehemías. ¿Está conmigo? Solamente le voy a decir parafraseado el capítulo, usted puede leerlo en su casa. En el capítulo 1 miramos que Nehemías miró la necesidad, oró a Dios, pidió gracia y sobre todo Nehemías sabía que no podía tener éxito si no confesaba su pecado y confesaba el pecado de su pueblo en el cual él iba a liderar, ¿correcto? Primer punto para tener éxito en el ministerio: mirar la necesidad y estar dispuesto a ensuciarte las manos para traer solución. En el capítulo 8 miramos, en el capítulo 4 miramos que se levantaron los enemigos y Nehemías estaba con una mano, tenía el arma, y con la otra mano estaba ¿qué? Reconstruyendo. O sea que van a haber momentos donde no vas a tener tiempo de secarte las lágrimas, porque va a haber gente tan necesitada que tú vas a liderar, que por dentro vas a estar llorando, pero siempre va a estar dando una palabra de aliento para aquel que lo necesite. Porque Dios va a ser especialmente tu consolador. Y tu único momento de comprensión va a ser en el secreto con Dios. Capítulo 8 de Nehemías muestra de que uno de los aspectos muy importantes, y cierro con esto, es que el pueblo de Dios había dejado de escuchar la palabra de Dios. Y esto es triste. Esto es muy triste. Esdras está en ese momento como sacerdote, tiene un púlpito, todo el capítulo 8 tiene un púlpito, y Esdras comienza a leer el Torá, el libro de la ley, y dice la Biblia que todos entendieron. Si hay un momento en el cual la escritura plasma de que hay un avivamiento, es en el capítulo 8 de Nehemías, porque mientras Esdras estaba hablando la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, otros dicen que estaban entendiendo, todos entendían lo que Esdras decía, pero dice que se compungían en sus corazones, y dice más adelante que todos lloraban cuando escuchaban esta palabra tan poderosa de Dios. Qué importante es recordar que el único alimento, que la única sustancia, que el único que te puede hablar es a través de la palabra de Dios, es Dios mismo. Trae la palabra de Dios en tu vida y te aseguro que tu vida va a cambiar. Hay una palabra que se le llama infalibilidad, que la palabra es lo que decía Lutero, que no hay otro libro superior, que no hay otro libro fuera, sino que la palabra es el único libro infalible y sustancial que el ser humano necesita. En el capítulo 8 usted puede ver a un Esdras trayendo la palabra de Dios a un pueblo que había olvidado de que Dios seguía hablando a través de la palabra de Dios. Si la iglesia hoy en día necesita cambios, necesita un mover espiritual, trae la palabra nuevamente a tu vida. Trae la palabra nuevamente a tu vida. Créeme, vas a entender algo, pastor. Yo soy de oración. Te recomiendo que leas la carta a Colosenses. Usted puede ver, ahí se le conoce como el episteme y la doxa, que para que haya un balance en la vida espiritual tienen que haber las dos cosas: palabra de Dios y oración. Las dos cosas van de la mano. Léase Mateo capítulo 25. Las 10 vírgenes, correcto, aceite y la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la iglesia descuida la oración, cuando la iglesia descuida la palabra de Dios, hermano, es una iglesia que se convirtió como en un club de alcohólicos anónimos que hablan de superación, que hablan de problemas humanos, pero no hay una palabra que toque esas fibras del pecado. Por eso, yo no sé, lo que están este mensaje va a salir en YouTube y en Facebook, pero yo no sé si me van a atacar ahí. Pero yo no creo de que la psicología ayude en el evangelio. Yo no creo que la psicología quepa en el evangelio.
Porque la psicología te va a decir es un problema traumático en tu mente, pero la Biblia, el Evangelio te va a decir es un problema del pecado, que el único que puede borrarlo, que el único que puede solucionar, que el único que puede enmendar todo eso es Cristo en la cruz del Calvario. Mientras que la psicología te dice ve a terapia, la palabra de Dios, el Evangelio te dice ve a la cruz, ve a la cruz y ve a la cruz, porque ahí está la respuesta del ser humano. Eso es lo que necesitamos. Y sé que hay muchas cosas, como psicología cristiana, tantas cosas. Pero yo estoy muy consciente que el Evangelio tiene el poder. Y no estoy minimizando ese estudio, ¿correcto? Sí ayuda, pero estoy hablando de un ámbito espiritual. Que mientras que uno te dice que es un problema mental, emocional, otro te dice que es un problema del pecado porque te saliste, te desviaste, te descarrilaste, te olvidaste. Y yo sigo creyendo esto. Y la iglesia y nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos entender de que este libro nunca pasa de moda. Que este libro fue escrito más de 2000 años y todavía sigue vigente. Que es uno de los libros más atacados, más querido ser destruido, más vendido, pero más ignorado por el mismo cristiano. Necesitamos entender hoy de que no podremos levantarnos, iglesia. Quiero cerrar con Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? Mire lo que es la palabra de Dios. Aparte de lo que dice Timoteo, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada, doble filo que penetra hasta partir el alma, los tétanos y discierne el pensamiento del ser humano. Pero a mí este versículo me encanta. Mire lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está ¿qué? Escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Me encanta esa palabra y todo te saldrá bien. ¿Sabes por qué me encanta esa palabra? Porque cuando voy a mi pasado y me doy cuenta de todo lo que me salió mal, y analizo que no es porque estamos en un mundo corrompido solamente, sino porque llegó un momento donde me creí suficientemente astuto para dejar la palabra de Dios y vivir a mi manera. Y la recompensa de esa ignorancia y rebeldía fue secuelas de personas inocentes que pagaron por desviarme de la escritura. La escritura es el GPS del cristiano. Y miren lo que dice el versículo 9. Por eso yo considero que, y un consejo, que es una imprudencia a mi punto de vista, que usted solamente le diga cuando quiera orar por alguien, le diga esfuérzate y sé valiente. Yo considero que es una irresponsabilidad del cristiano solamente citar ese versículo sin citar el versículo 8. Porque mire lo que dice el versículo 9 en respuesta al 8. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Si te das cuenta, antes de darse el 9 le da el 8 y le dice, guarda la palabra, medita la palabra, porque todo te va a salir bien. Alguien me dijo un día, yo no sé por qué la isla tiene muchas leyes. Y yo le dije, yo no veo muchas leyes. Yo lo que sí veo que es algo práctico. Uno, ¿por qué dice la Biblia no te metas con la mujer de tu prójimo? ¿Por qué? Uno, porque no es mía. Dos, porque su esposo puede encontrarme un acto ilícito y yo puedo hasta perder la vida.
¿Por qué dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre? Para cuando ellos ya no estén y lo mires en un ataúd, no llores por remordimiento. Y no te lamentes toda la vida porque fui tan miserable con mis padres. Y que solamente cuando ellos ya no estén los recuerdes. Decir, mi viejito, lo extraño, pero di todo por él. Si te das cuenta, la Biblia, cuando la cumplimos en esos aspectos y en muchos aspectos, entiendes por qué dice, y todo te saldrá bien, como en esos pequeños ejemplos que te di. Porque la Escritura es un libro que trasciende el tiempo y que ve el problema del ser humano y te muestra por dónde puedes y tienes que ir. Si como líderes, hermanos, traemos la Escritura nuevamente a nuestras vidas, vamos a tener éxito. Si como padres, como seres humanos, volvemos a usar el GPS espiritual, vamos a tener éxito. Yo no te estoy hablando de un evangelio llamativo. Estoy diciendo, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a la santidad. Volvamos al evangelio. Volvamos a creer de que el evangelio tiene poder. Pero que ese poder primero se va a evidenciar en mi vida, antes que en los demás. Este es el evangelio, tiene poder. Yo sigo creyendo, Cristo vendrá. Yo sigo creyendo que tiene poder. Y daré mi vida por esto. Así que, ¿por qué no inclina tu rostro y donde estás? Soberano Dios. Hemos hablado de tu propósito, Señor. Estamos por terminar este año, Señor, y estamos trayendo temas para despertar esa necesidad, para despertar el llamado de cada uno de ellos, Padre. Pero también, Señor, a través del libro de Nehemías hemos entendido de que sí hay necesidad en el ministerio. Y que también reconocemos que no solamente un pueblo falló, sino que también uno mismo falla, Señor. Y te pedimos perdón, perdónanos porque hemos fallado, te hemos dado la espalda, oh Dios. Hemos ignorado tu llamado, Señor. Conscientes de que no necesitas de nosotros porque tú puedes usar a cualquier persona. Pero tú sigues llamándonos. Y queremos decirte, Señor, aquí estamos. No te pedimos un llamado. Porque Nehemías no lo pidió, Señor. Pero sí miró una necesidad y oró por ella, Padre. Necesitamos líderes que no pidan llamados, sino que estén dispuestos a ensuciarse las manos por esas necesidades. También miramos en Nehemías, Señor, que no puede haber un mover espiritual, una sanidad en los corazones cuando se ha quitado la palabra de Dios. Podemos entender vagamente lo que Lutero decía, Señor, sola escritura tiene el poder de cambiar, de transformar. Perdónanos, Señor, por tratar de vivir un evangelio a nuestra manera y olvidarnos de la esencia de tu palabra. Aunque nos llamen anticuados, queremos volver a las sendas antiguas, Señor. Y seguir creyendo que tu palabra tiene poder para transformar. Yo lo sigo creyendo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.